Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, porque me gustaría compartirles un mensaje, continuando en nuestro estudio en este gran libro de Hechos. Hechos 16, Hechos capítulo 16. ¿Todos están ahí? La última vez que estuvimos en este estudio, vimos que Pablo está continuando su segundo viaje misionero. Comenzó en capítulo 15, verso 36, y va a continuar hasta capítulo 18, verso 22. Y la última vez vimos que la obra del Espíritu Santo, vimos cómo Dios guiando a su iglesia, específicamente a Pablo y a Silas. Vimos que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no vayan a Frigia, no vayan a Bitinia, y dijo que vayan a Macedonia, a la área de Grecia. ¿Verdad? El Evangelio llegó a Europa. Entonces eso es lo que él hizo, salió en obediencia. Y ahora, en acuerdo con verso 16, capítulo 16, verso 16, aquí es donde queremos continuar. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Voy a leer un pasaje y luego vamos a orar. Hechos, capítulo 16, comenzando en verso 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado aquí para congregarnos, para estudiar tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, enséñanos, abre nuestros ojos. Te pedimos que nos des entendimiento y queremos recibir de las lecciones que tú tienes para nosotros. Y te damos gracias por tu obra que harás en nuestros corazones. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y si les gusta tomar notas, vamos a ver 5 cosas esta noche. 5 cosas así acerca de Pablo en Filipo. 5 cosas. Número 1, lo que queremos ver es el encuentro con Pablo. El encuentro con Pablo. Y eso lo vemos en versos 16 al 18. En versos 16 al 18, Pablo se encuentra con una chica, con un demonio. Mira, fíjense otra vez en verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Bueno, aquí en este encuentro que estamos viendo, Pablo se acerca a una chica. Aquí dice una niña, una muchacha, ¿verdad? Y claro, es un espíritu malo. Porque aquí dice, estaba practicando adivinación. Y esa palabra original es putón, que agarramos la palabra hoy en día como de culebra, un pitón, ¿verdad? Y en ese mito de los griegos, esta culebra o víbora es el que guardaba el oráculo del Delfos. Entonces es pagano en origen, pero es satánico en origen. Y eso es lo que vemos aquí. Y esta chica está poseída por un espíritu malo. Y algo interesante, fíjense, porque hay un contraste aquí que estamos viendo, porque en la sección que acabamos de ver, si se recuerdan el estudio previo, Pablo se encontró con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo estaba guiando, dirigiendo sus pasos. Le decía a Dios, a Pablo, que no vayas aquí, no vayas para acá. Y quiero que vayas por esta área. Entonces era el Espíritu Santo obrando y realmente guiándolo. Pero ahora, qué contraste,
que ahora vemos otro espíritu que viene contra esa obra. Entonces otra vez vemos en el libro de Hechos el enemigo buscando cómo interrumpir la obra de Dios. Esa es la guerra espiritual que nos encontramos. Cada uno aquí. Estás en una batalla espiritual. Pero quiero que noten algo. Es cuando se acercó esta niña endemoniada. ¿Cuándo fue? Pues en acuerdo de verso 16 es cuando iban rumbo a oración. ¿Coincidencia? No creo. Van a oración y la actividad de demonios comienza a aumentar. Y eso es lo que luchamos. Y es cuando el enemigo va a atacar más, porque ahí el enemigo sabe. Es fuerte el enemigo, pero tampoco y no es tonto. Él sabe que si los cristianos se ponen de rodillas y orar así unidos por algo específico, pues no está contento. Y aquí de repente viene una mujer endemoniada. Quiere interrumpir la obra del Espíritu Santo. Y aquí está muy claro la ilustración. ¿Qué diferencia, qué no? Lo que Dios quiere hacer, guiándote en su palabra, en su espíritu, y de repente tú te encuentras con un ataque. Y a veces no lo podemos verlo así, pero tenemos que ver las cosas con ojos espirituales. Hay distracciones en la vida. No estoy diciendo que todo viene del demonio, porque muchas cosas son de la carne que es débil. Y por eso es tan importante estar llenos del Espíritu, para no ser distraídos tan fácil. Entonces puede haber distracciones en tu vida ahorita y es un buen tiempo de examinar. Si parece que hay distracciones cuando quieres orar, tú tienes que hacer disciplina y de guardar tu tiempo. Eso es lo que pasa en mi vida. Que ese tiempo lo tengo aguardado para orar, pero es el tiempo cuando hay más distracción. Pero muchas veces la distracción no le echo culpa a la gente que ven, oh no, déjame en paz por un tiempo. No es eso, es en mi mente. La distracción está en mi mente, que no puedo enfocarme. ¿Por qué no? Porque estoy distraído. Y de repente comienzo con algo bueno, ok, vamos a orar. Y de repente estoy pensando de otras cosas. Esa es la lucha que nos encontramos, hermanos. Entonces tenemos que ver esto, qué importante es. Confiar en el Espíritu, que nos dé esa fuerza y esa disciplina también para proteger ese tiempo de oración. Muy importante. Tú te vas a encontrar con esta batalla. Tú dices, yo quiero servir al Señor. O yo quiero guardar este tiempo para estar solo con Dios, tener comunión con Él. Y ahí donde vienen las distracciones. Muchas maneras de cómo el enemigo puede distraernos, ¿que no? Cada vez que estás comprometido a una obra espiritual, esperen que el enemigo va a lanzar algo y se ve diferente, ¿verdad? Porque también el enemigo sabe tus debilidades. El enemigo no es todopoderoso, él no sabe todo, pero sí sabe mucho de nosotros. Él sabe mi debilidad y él va a buscar a ver cómo puedo distraer para que no ore. Y eso es muy importante, cada uno estar pendiente de esto, ¿verdad? Proteger su comunión, tu tiempo con Dios. Y luego en acuerdo con verso 17, aquí está continuando, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿eso es verdad? Claro que sí, es verdad. Lo que ella dijo es precisamente correcto. Y eso es lo que es interesante. Ella dijo, son siervos del Dios Altísimo. Y ellos están enseñando el camino de salvación. Y dice en el verso 18 y esto lo hacía por muchos días. Y más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, eso es interesante porque, como mencionamos, eso es verdad lo que ella acaba de decir. Es verdad. Pero Pablo no quiere que ella diga nada. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Bueno, primeramente no es lo que ella está diciendo, es de dónde viene, ¿ves? El fuente de dónde vienen estas palabras. Entonces él no quiere nada que ver con esta. Él quiere dar un testimonio que lo que ella está diciendo, tal vez él está pensando, no, es verdad, pero él discierne que no, esto es un ataque. Es una chica inspirada por Satanás. Viene para interrumpir su misión, no para ayudarlos. Y así trabaja el enemigo. Es muy astuto, hasta usando la verdad. Y eso es lo que pasa en el ministerio. Viene esta mujer, esta niña, claro, no viene con buenas intenciones, pero lo está diciendo bien, ¿ves? Ese es tenemos que tener cuidado. ¿De dónde viene este espíritu? No nomás porque te habla bonito, suave. Oh, no, esto es de Dios. No, cuidado. Siempre examinar las cosas. Y Pablo hizo lo mismo que Jesús. Porque Jesús igual fue enfrentado por varios demonios. Y Jesús respondía igual. Que los echaba de fuera. No se puso en acuerdo con ellos. No apoyaba, aunque ellos decían la verdad, no estaba en acuerdo. Si recuerdan en Lucas 4, noten Lucas 4, Jesús en la sinagoga en Capernaum. Esto está en Lucas capítulo 4, verso 34. Un endemoniado dijo esto: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Otra vez, es verdad. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces esto necesita discernimiento. Porque yo he escuchado cristianos supuestamente que profesan conocer a Cristo, pero no tienen nada problema recibiendo doctrina de sectas. Y dicen cosas como, no hay nada mal. No hay nada malo que ellos están haciendo. Es que no entienden. A veces dicen verdad las sectas, pero el espíritu atrás de esa mentira es el Satanás. Todas las falsas doctrinas, las falsas religiones, el origen es de Satanás. Eso lo estudiamos hace tal vez unos 2 años en Santiago. Él es el fuente de la mentira. Y de él nacieron todas las falsas religiones. Y tenemos que entender esto y tener de nuevo para corregir hermanos o hermanas con amor, con paciencia. Diles, no, eso no está bien que estás recibiendo de esta falsa doctrina. No es bueno. Y vemos que Pablo no lo recibió, Jesús no lo recibió. Más tarde Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14 y 15, Satanás se disfraza como ángel de luz. Es engañoso. Dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y aquí estamos viendo un ejemplo. Entonces tenemos que estar pendientes de esto, a abrir los ojos a la realidad. Que aunque Satanás diga cosas que son verdad, el enemigo tiene otra agenda. Y es distraer tu misión, distraer tu caminar con Jesús. Si tú estás firme en Cristo, Él va a venir a ver qué puede hacer para molestarte, para que tú pienses en otras cosas, para que no seas efectivo, para que pares de orar, para que pierdes esperanza y tires la toalla. Y no estoy hablando de perder la salvación, solamente ya estás a un lado, ya no estás en la obra, ya no estás ministrando a otros y ministrando al Señor también. Porque ministrar a otros es ministrar a Dios. Y por eso siempre animamos a la gente que vengan a servir. No es para nosotros, es todo para Dios. Hay que seguir que Dios levante más obreros. Satanás busca cómo infiltrar. Y es una estrategia clásica. Si él no puede parar una obra, ya hemos visto que él no ha sido efectivo en la cárcel a Pedro y Juan. No fue efectivo. Mataron a Esteban. No fue efectivo. De hecho, tuvo el resultado al contrario. Creció la iglesia. Multiplicó la iglesia. Sale que la iglesia tiene más fe, es más fuerte.
Pero vemos que su estrategia es infiltrar. Entonces no es una sorpresa que si de repente se encuentra uno aquí entre el santuario que viene para distraernos y no sé, hacer cosas para quitarnos la mirada de la obra. Y eso sucede cada cuando hay personas así. Vienen y más bien molestan y nos distraen de la misión. Quiero que noten 1 de Juan 4:4. Y les digo esto para animarlos, porque a veces cuando se trata de espíritus de demonio, algunos tenemos preguntas. De hecho, una pregunta muy común es, ¿un cristiano puede tener un demonio? Y yo creo que la Biblia enseña que no, que no. El demonio no puede tomar posesión de un hijo de Dios. Puede oprimirnos, claro, pero no puede tomar posesión. Y fíjense lo que dice en 1 de Juan 4:4, dice, hijitos, ese es tu Padre hablándonos, hijitos, nos ama Dios, ¿qué no? Vosotros sois de Dios, son de Dios, y los habéis vencido. Fíjense, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esas son verdades, es una verdad, y yo lo creo. ¿Quién es el que está en ti, cristiano? Es Dios, claro, el Espíritu Santo. El momento que te arrepientes de tus pecados, poniendo tu fe en Jesucristo, en Él, ¿qué es lo que pasa? Dios te llena del Espíritu, te da su Espíritu. Mora ahora en ti. Esa es una gran bendición. El Espíritu viviendo en ti y en mí, porque lo recibimos por fe. Dice esto en Romanos 8:11, Hechos 5:32, 1 de Corintios 3:16, 1 de Corintios 6:19, 2 de Timoteo 1:14. Dice muy claro la Biblia, el Espíritu Santo mora dentro de ti, cristiano. Entonces, descansen en eso. El Espíritu Santo es bueno y el enemigo no puede entrar. Ya está ocupado tu corazón. Jesús está en tu corazón. Entonces, no escuchen las mentiras. Eso debería ser bendición para cada creyente hoy. Amén. Uno está bendecido. Gloria a Dios. Ahora fíjense, regresando a Hechos 16, llegamos a la segunda cosa. Ya vimos el encuentro con Pablo, pero número 2, vemos el encarcelamiento de Pablo. Lo metieron a la cárcel. Persecución. Eso lo vemos en verso 19 al 25. Mira, fíjense en verso 19 dice, pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, lo acusaron y eso resultó que lo llevan a la cárcel. Pablo se encuentra en la cárcel de nuevo. Pablo está enseñando que Jesús es Señor y de hecho es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pues quiere decir que César no es rey, que él no es el rey verdadero. Y por eso ellos lo ven como un conflicto político y acusaron a Pablo y a Silas. Pero noten algo, aunque usaron lo político para atacarlos, el motivo no era nada que ver con lo político. Ellos están interesados en su dinero. Y eso es lo que pasa. Y a veces hay conflicto en el campo misionero. Porque si alguien viene a Cristo y antes tenía un vicio y de repente los que le venden, de repente perdieron un cliente y no se molestan. Su mejor cliente ya no tengo negocio con él. Y eso es lo que pasó con ellos. Están molestos, entonces ¿qué podemos hacer para pararlos? Bueno, hay que levantar al gobierno que ellos están hablando contra César. Y eso es lo que hicieron. Fíjense en verso 19. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, su dinero.
Están perdiendo su ganancia. No era porque Pablo está enseñando que Cristo es rey y César no es rey. Nada que ver con lo político. Eso solo es una distracción para que lo lleven a la cárcel. El problema es la envidia, el amor al dinero. Están viendo a su ganancia, ya bajó por el evangelio, por esta chica que ya no pueden usarla. Ella estaba trayendo muchas ventas, por decir. ¿Y saben esto? Yo creo que tenemos que entender esto y la mayoría de nosotros lo entendemos, que realmente no hay nada mal con dinero, ¿verdad? El dinero no es nada, es material. ¿Tienes dinero en tu cartera? ¿Te está hablando groserías? No hace nada, es papel. La imprimieron, ¿verdad? No es nada. La cosa que pasa es el amor, que quieres más. Y eso ya se cruza la línea. Ya no es algo más, ya es quiero más. Y eso es el problema. Por eso Pablo escribió a Timoteo, nótenlo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, él dijo esto: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como dije, nada mal con el dinero, nada mal con tener dinero. Lo que pasa es que solo no te vas a enamorarte con tu dinero. Y algunos caen en esa trampa, se enamoran con el dinero. Es su Dios. No toques mi dinero. Y eso pasa. Y algunos tienen que decidir, pues voy a continuar adorando al dinero o voy a rendir mi vida a Dios. Y algunos no quieren soltar el dinero. Y eso es triste. Pero tenemos que orar por los que no conocen, los incrédulos. Eso detiene a muchas personas que entren al reino. Ven, pues ya no puedo ser tramposo. Ya no puedo cobrar más a mis clientes sabiendo que no ser honesto con mis clientes. Toda mi vida depende en mi estilo de trabajar así. Pero esa es la cosa. ¿Te arrepientes o no? Entonces eso es lo que está pasando aquí. La motivación es dinero. El amor hacia el dinero. Y en acuerdo con el verso 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Wow, Pablo, ¿cómo ha sufrido? Encarcelado, lo golpearon, qué duro. Lo acusaron falsamente, acusándolo en las cosas políticas, pero el motivo es de finanzas. Y ahora, en acuerdo con 2 de Corintios, noten, 2 de Corintios 11, 25, dice: 3 veces he sido azotado con varas. Pues aquí va número 1. Y ahí está Pablo y Silas, golpeados, sangrados, me imagino. Lo avientan en la cárcel, pero no solo a la cárcel, más adentro. Es más oscuro, es más horrible, más solo. Imagínense la ilustración aquí. Y luego al final dice que llegaron al cepo. Es algo muy doloroso, porque ya estás amarrado, muy incómodo. Y estando ahí por horas y horas, es horrible, es torture. Y en verso 25, quiero que noten esto. Quiero que noten su respuesta. De hecho, si se recuerdan algo esta noche, que sea verso 25, ¿ok? Pero recuérdense todo. Recuérdense de todo el estudio. Pero vamos al verso 25. Mira cómo dice: pero a medianoche
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sí lo leímos correcto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué respuesta es esto? ¿Quién puede responder a esta injusticia, a este dolor y persecución? ¿Quién puede responder de esta manera? Cristo y sus seguidores. Ellos sí pueden. Están orando. Y interesante, cantando. Yo me imagino orar, ¿verdad? Señor, ayúdame. O sáname esta herida. Ya no soporto este dolor. Pero cantar himnos, es otra cosa. Cantar himnos a Dios en medio de tribulación. Entonces, esto Dios nos está hablando a cada uno de sus hijos. En tu tribulación, no se desmayen. Hay que imitar esto. Y Dios va a restaurar el paz que Él nos quiere ofrecer. Hasta en dolor puedes cantar. Y cantamos himnos. Dios es digno. Y Él está con nosotros. Entonces ellos estaban gozando en su situación. Qué difícil sus circunstancias. Entonces, ¿qué ejemplo es para nosotros? ¿Quién quiere ser como Pablo y Silas? Ok, ahora hay que poner eso en la práctica. Gócense en tu tribulación. Gócense. Si no hay gozo en tu tribulación, es que no estamos confiando y tenemos que ser honestos. Porque el cristiano tiene todas las razones, 1000 razones de por qué gozarnos. Puede estar llorando y tener gozo, cantar. Porque tú sabes a quién perteneces. Tú sabes que esto es muy breve. Esto va a pasar muy, muy rápido. Y hay que recordarnos. Porque lo que pasa, si nos enfocamos tanto en el dolor, ¿verdad? Nos podemos sentir muy tristes y lo entendemos. ¿Por qué? Pero puede llegar y tenemos una tendencia de enojarnos. Nos molestamos con Dios. Dios, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué esto me tocó a mí? Yo te amo. ¿Por qué pasó esto a mí? Y comenzamos a tener cuestiones y dudas acerca de Dios. Y eso es un lugar donde no queremos ir. ¿Verdad? Señor, Dios, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y nos podemos desmayar. ¿Qué tengo que hacer, Dios, para que pare esto ahorita? ¿Qué tengo que hacer? Y nos podemos frustrar con Dios. En vez de gozarnos, mira, ellos estaban orando y estaban cantando. Esto habla de ese gozo que están haciendo de ellos. Ese es fruto del Espíritu. Entonces, si tú te encuentras hoy en día alzando tu mano a Dios, arrepiéntete. Pídele perdón. Si tu batalla no es contra Él. Estamos en un mundo caído, recuérdense. El pecado destruye y causa mucho dolor. No, hay que no echarle la culpa a Dios. Él es el creador. Él es el que te rescató. Entonces gócense en tu salvación. Son salvos, son hijos de Dios. Y eso es digno de... Voy a cantar. Y voy a seguir orando. Y una vez que entendemos que Dios, Él puede usar situaciones como así para lo bien. ¿Cómo Dios puede usar una situación tan horrible? De recibir esos golpeazos. Imagínense lo que sufrió Pablo. ¿Cómo Dios puede usar esto para algo bien? Ahora pon tu situación aquí. Tu situación, tu prueba, tu dolor, ponlo aquí. ¿Cómo Dios puede usar esto para lo bien? Tenemos que creerlo. Creerlo, eso requiere fe. Y no vamos a entender todo. ¿Cómo lo va a usar para lo bien? No sé. A veces lo podemos ver. Dios nos da la bendición de ver, que ahora puedo ver cómo sucedió todo esto.
pero no siempre eso no es garantizado. Lo que es garantizado es que Dios va a cumplir su voluntad perfecta. Y eso debería ser suficiente para descansar. Dice Efesios 1:11, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces eso yo tengo que recordarme constantemente. Porque si me pongo triste, pero ¿sabes por qué? Yo no quiero enojar, no quiero molestarme con Dios, porque yo sé que Él está haciendo todas las cosas. Porque yo realmente creo que Él está en control de todo, siempre. Él nunca pierde el control. Y esto ya hemos hablado un poco antes, ¿no? Que en el estudio de Mateo, que a veces ponemos cosas en categoría bueno y malo. Y no queremos nada de lo malo. Pero eso es parte de la vida. Va a haber tribulaciones, es una promesa, es garantizado. Seguir a Cristo es garantizado que va a haber sufrimiento. Y tenemos que entender esas cosas fundamentales. ¿Crees que Dios puede usar tu situación para lo bien? Porque si lo crees, eso cambia tu perspectiva. Tu perspectiva debería estar alineado en fe. No querer tener un detalle de por qué sucedió esto. No, tienes que dejar cosas de ir, soltarlos. Y creer, Dios lo va a usar para lo bien. Esa es la perspectiva de fe, me refiero. O si no, nos vamos a desanimar. Esa es la cosa, nos vamos a desanimar o vamos a estar en gozo. Y típicamente ahí donde anda el cristiano. ¿Tú dónde andas hoy? ¿En el campo desanimado o en el campo de gozo? Y no digo que no quiere significar dolor en este lado, porque ya lo dijimos, podemos estar con gozo y con lágrimas. Es posible, pero el gozo es algo que tienes paz, ¿verdad? Confiando en el Señor, hay fe. O va a estar desanimado. Ese es el resultado. Y son las dos opciones. Pablo, recuérdense, él escribió la carta a la iglesia de Filipenses, ¿se recuerdan? Capítulo 4, verso 4. Yo sé que ya saben este verso. Filipenses 4:4. ¿Saben el verso? ¿Qué dice? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Interesante la palabra, ¿verdad? En inglés es rejoice, más fácil. Y otra vez, rejoice, por si no lo agarraron la primera vez. Entonces aquí estamos viendo a Pablo en la cárcel, en Filipos, en dolor, pero en gozo, cantando. Esa es la fe que yo quiero. Y es posible para cada uno, empoderado por el Espíritu. No estamos guiados por emoción, por el corazón, pero por la palabra, por las promesas, ¿ves? Muy importante esto. Las cosas no van como tú querías. Tú esperabas que iba a ser muy diferente. Tomaste un paso y no pasó como tú esperabas. No te vayas a poner triste, no te vayas a desanimar. Gócete donde te encuentras. Porque así va a estar en una posición de poder aprender. Gócense, hermanos. Canten al Señor en medio de las dificultades, sabiendo que Dios lo va a usar para lo bueno. Ahora, eso nos lleva a una tercera cosa. Vimos ya el encuentro con Pablo, vimos el encarcelamiento de Pablo. Ahora, número 3, la liberación para Pablo. Pablo fue liberado en versos 26 al 29. En versos 26 al 29 vemos que Pablo recibe liberación. Fíjense en verso 26.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Coincidencia? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Porque en los tiempos pues, de los romanos, ese es el tiempo que se encontraba Pablo, un guardia de una cárcel tenía una gran responsabilidad. De hecho, la costumbre era, si un preso se escapa, la guardia va a recibir el castigo en su lugar. Qué horrible, ¿que no? Entonces él está encargado de una cárcel. Entonces él piensa que se escaparon varios presos. Entonces puede haber sentencia de muerte, de crucifixión, o de azotados, o cortar la cabeza. Entonces él está pensando, pues ya se escaparon todos, mejor quiero eliminar el sufrimiento y mejor yo tomo mi espada y yo mismo me tomo la vida. ¿Qué harían ustedes? No piensen en eso, sorry. No piensan en eso. Pero en acuerdo de verso 28, fíjense, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, como no te vas a matar. No hagan eso. Dice, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mira cómo está este pobre guardia. Está temblando. Tiene miedo de la muerte. Vean esto. Este es el hombre sin Cristo. Tiembla a la muerte. Pero noten lo que resulta. Pablo tiene la libertad. Viene un terremoto, se rompe sus cadenas y las puertas se abren. Dios hizo esto con Pedro 2 veces antes, ya lo vimos. Entonces Dios tiene un buen patrón de dejar libre sus siervos. Entonces él ya está libre. Pero esto vemos una ilustración de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Sí, no estamos encarcelados nosotros, pero el pecado nos puede encarcelar. Entonces aquí vemos que Dios, Él es capaz de liberar, darnos libertad. Y eso es verdad para cada uno de nosotros, que sean libres del pecado. Él ya nos dio el rescate a los que hemos recibido a Cristo. Pero también el pecado puede tomar, de repente regresamos en esa esclavitud, dominado por la carne. Entonces Dios quiere liberarnos también de todo pecado en la vida. Puede haber una área en tu vida que no encuentras victoria. Puede haber una área en tu vida. Y por eso venimos a la palabra. Y no luego pensar, oh sí, soy libre en Cristo. Ya sé, eso lo entendemos. Pero Dios quiere mostrarnos también esas áreas. Y la cosa es, ya sabes la área donde estás luchando. Ya lo sabemos. Hay una área en tu vida que parece que caes regularmente y otra vez caes. Claro, podemos decirlo muy fácil, el que toma, porque es muy fácil ver esto, la ilustración. Pero hay más pecados, hay pecados de actitud. Hay pecados que están en el corazón, en la mente. El enojo, el celo, no se manifiesta afuera, pero Dios ve adentro y tú sabes. ¿Qué tal la ira? Y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos constantemente. Y Jesús, Él es el que nos da esta libertad. Y vamos corriendo a Él. Esa es la lección. El problema es cuando estamos luchando en una área y sabemos esa área, lo sabemos,
podemos escondernos. Y me refiero hasta con cosas buenas. Por ejemplo, rendir cuentas con otros. Puedes tener rendición de cuentas con hermanos o hermanas de confianza, ¿verdad? Y eso es bueno, pero eso no es garantía, porque cada uno tiene ese tiempo cuando estás solo, ¿verdad? Estás solo. Y el problema está ahí. Por eso vemos que el problema es el corazón. Es el corazón. Y solo Cristo puede sanar el corazón. Él es el único. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes que tu corazón te está engañando cuando piensas que no, yo no estoy en pecado? Es como, ¿seguro? Digo, no ha pecado en un mes. Mentiroso. ¿Cómo que no has pecado en un mes? Si estabas en la coma, también vas a pecar. Entonces tenemos que ser honestos. Dios, eso requiere humildad, ¿ves? Examina mi corazón. Porque Dios ve todo. Y dice aquí, ¿quién lo conocerá? Pues Cristo lo conoce. Entonces Cristo abre las puertas, Pablo libre. Y me encanta esa ilustración. Porque esa es la libertad que Dios nos da cuando ya nos da esa victoria final. Y eso sucede en el tiempo de madurar, que no hay cosas que hemos dejado. Pero hay cosas que todavía Dios quiere mostrarnos más. Esta área, hijo, hija, necesitas más ayuda, trabajo aquí. Pero es trabajo del Espíritu. Y ese es mi punto. Estoy tratando, pero en mi fuerza no voy a lograr victoria en esa área. Quiere decir que no le estoy dando la rendición al Espíritu. Eso esa es la conclusión lógica. Sigo batallando con este problema, no hay victoria. Es que lo estoy haciendo en mi fuerza. Porque cuando es en la fuerza del Espíritu, hay victoria. Y Dios que nos ayude a llegar a ese punto cada uno, de crecer en eso, entender la obra del Espíritu en la vida de uno. Y nuestra responsabilidad. ¿Verdad? No, eso no es algo mágico, algo místico, no, es algo muy práctico. Tu tiempo con Dios, ganamos fuerza. Entonces estás meditando en la palabra, entonces estás sensible al Espíritu. Esas son las cosas que hace el cristiano fuerte, las cosas básicas, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 8, verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué padre! Libre en Cristo. Y es completo. Y no va a ser completo hasta el que nos lleve a casa o hasta que Él regrese. Pero esa es la dirección que vamos, ¿verdad? Santidad. Que nos quita las impurezas del corazón. Bueno, llegamos al número 4 y aquí vemos la predicación de Pablo. La predicación de Pablo, verso 30 al verso 34. Mira, fíjense el verso 30 al 34. En el verso 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, esa es la pregunta sin duda más importante que un hombre puede hacer. Y yo creo que debería hacerlo. Pero vamos a verlo un poco más cercano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo obtener salvación? ¿Cómo puedo recibir vida eterna? Ahora, este carcelero filipense, pues él se encontró con el mismo problema de muchos hoy en día. Pensando que él puede hacer algo para salvarse, para ser salvo.
¿qué debo hacer para ser salvo? Y hay muchos grupos, tristemente, que caen en ese tipo de pensamiento. Tenemos que hacer algo nosotros. De hecho, eso es lo que las religiones tienen en común. Tienen que hacer algo. Y cada religión te presenta, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que marca la diferencia del cristianismo y todas las religiones. Hay grupos que dicen, pues sí, tú tienes que ser bautizado en nuestra iglesia. En otra iglesia no cuenta tu salvación. Tiene que ser en nuestra iglesia y así tú serás salvo. Otros dicen otras cosas. Tienes que venir a Cristo y guardar la ley, como acabamos de ver, como con los judíos, ¿verdad? Entonces te dan cosas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que hacer esto. O algunos dicen, tú tienes que hacer esta oración tal y tal veces al día. Lo tienes que hacer. Y si lo haces, eres salvo. O sea, hay muchas cosas. Y hay cosas que se parecen bien. No todo es como, oh, qué horrible eso. No, hay cosas buenas. Hay cosas religiosas que se parecen bien. Como vestirte bien. Nada mal con eso, ¿verdad? Si vienes en chanclas, no eres salvo. Y así algunos se puede sentir. Qué triste. O si comes esto o tú evitas de comer ese tipo de comida, va a estar bien. Entonces el hombre hace muchas cosas interesantes. Entonces todas esas cosas no tienen nada que ver en cómo uno puede ser salvo. Nada que ver. Y pero Pablo les da la corrección. Fíjense en el verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Tu casa cree, también serán salvos. Es sencillo esto. Eso es lo que hemos estado estudiando en el libro de Hechos. El Evangelio es sencillo, hay que mantenerlo así, presentarlo sencillamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y de repente el legalista en tu corazón, en tu mente, quiere decirles algo más. Pues también tienes que hacer esto. Y ni le das una oportunidad a un nuevo creyente, ya le estás dando más una carga. Deja que el Espíritu obre en su vida. El Espíritu Santo es bueno y mejor que nosotros de determinar qué va a hacer con cada uno individual. Porque no se trata de lo que puedes hacer. Como él preguntó, ¿qué debo hacer? No se trata de lo que debemos hacer nosotros. No, se trata de acerca de en quién pones tu fe. ¿Sí me están siguiendo? No se trata de lo que podemos hacer nosotros, pues es más bien, ¿dónde está tu fe? La persona, el objeto de tu fe. Eso es lo importante. No se trata de mi obra o nuestras buenas obras. No, se trata acerca de la obra de Cristo, terminado en la cruz, su muerte, su vida, su muerte, su enterramiento, su resurrección. Todo está en lo que Dios hizo, ¿ves? Esto es nuestra fe, eso es cristianismo. Es todo lo que Dios hizo. Es la única manera de ir al cielo. No hay otra manera. Eso es fe. Somos salvos por gracia a través de fe en Jesucristo. Y eso es bueno repetirlo para dar eso mismo a otros, darlo al mundo. Se trata de poner tu fe en Jesucristo, en lo que Él hizo, ¿ves? Y ahora podemos ver esta pregunta, ver cómo Él está equivocado. No sabe. Él piensa que Él puede hacer algo. Si tú haces esto, Dios va a estar agradado con tus acciones, pero no se puede. Es todo como un trapo sucio, apesta a la obra buena del hombre. No, lo que es rico es la cruz. Ese es el poder del Evangelio. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a través de su nombre, ¿ves? A través de su nombre, teniendo fe en el nombre de Jesucristo.
En Él podamos tener salvación. Noten Hechos 4, verso 12. Hechos 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación. El mundo no le gusta esto, pero es la verdad. Tú y yo no lo inventamos, Dios nos dio su palabra y lo hemos recibido. Yo creo, no, Él es el único. Jesucristo es mi Dios y Salvador. Él es el único que me puede salvar, porque Él es el que fue a la cruz por mí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Y luego continuando en el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, aquí vemos que este carcelero recibió a Jesucristo. Su fe, creyó el Evangelio, puso su fe en Jesucristo. Y también en su casa pusieron su fe. Y aquí dice que fueron todos bautizados. Y eso es importante entender. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se bautizaron. Porque el bautismo en agua es simbólico de es algo externo que se hace, pero es una manifestación de lo que ya pasó adentro del corazón. ¿Verdad? Es algo externo en la agua. Físicamente te podemos ver, vas en la agua, pero la transformación ya comenzó en el corazón. El momento que nos arrepentimos, que nacimos de nuevo. Y se manifiesta en bautizarse. Venimos a fe en Jesucristo y nos bautizamos. Y quiero que noten Hechos capítulo 2, verso 38, porque el bautismo no es opcional. ¿Sabían eso? Es un mandamiento, es algo que Dios nos dijo. No, yo no me quiero bautizar, no me gusta el agua. Entonces, ¿qué más no te gusta? ¿Cuál otro mandamiento no te gusta? Entonces es muy importante. Lo hacemos en obediencia. Y qué bendición tomar ese paso de obediencia. Para muchos es su primer paso. Lo voy a hacer. El que no se bautiza y se explica, típicamente no está obedeciendo muchas otras cosas. Y muchas razones son carnales. No quiero ver que la gente me vea con mi maquillaje, sin maquillaje. O sea, ¿what? Entonces, tú no te pongas. No, ese es el problema. No quiero salir de la casa sin maquillaje. Es otra cosa, ¿ves? Yo sé que hay que tener paciencia, pero el creyente llega a un punto, ya, bautízate, toma este paso. No te importa cómo te ves. Muchas cosas son así, carnal. Pero qué ilustración hermosa. Porque es una ilustración. Pinta una ilustración de la muerte de Jesucristo y de la esperanza que tenemos porque Él dio su vida por nosotros. Cuando vamos en la agua, eso es simbólico de la cruz. Y es simbólico de tu vida antes. Eso ya murió. Y la palabra nos exhorta que se mantenga crucificado ese. El Dani viejo que se quede muerto en el agua. Los que se bautizan, sí los sacamos del agua, no se preocupen. Algunos les dejamos más tiempo, ¿verdad? Ya le dije a Uriel quién va a tener más tiempo. No se crean. Pero es algo muy bonito. Vamos en la agua, wow, ya soy nueva criatura. Dice Colosenses, ya salimos con esa nueva vida. Amén. Entonces eso es un tiempo hermoso. Por eso también invitamos a la iglesia que vayan para animar a los que se bautizaron y ser testigos. Fíjense en verso 34, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se gozaron? Claro que sí. Eso es lo que produce la salvación. Es gozo. Otra vez vemos gozo. Un tema en el pasaje hoy. Gozo en Pablo y en Silas. Pasa lo que pasa.
El enemigo, el mundo no puede robar su gozo. Y vemos de nuevo a un hombre que estaba temblando. Ahora lo vemos aquí, él está con gozo. Pues tal vez mi jefe me va a cortar la cabeza, pero yo tengo gozo, él ya está listo. Y eso es la bendición, y estar seguro en Cristo. Pase lo que pase, tú estás bien. Ya no tienes duda. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pues pon tu fe en Jesús. Entonces, ¿Dios hizo todo por mí? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez luchamos. ¿Qué más tengo que hacer? No, mantén tu fe en Él. Sigue confiando en Él. Obedece su palabra. Síguelo. Y Él te va a guiar. Y hay gozo en eso. Y yo creo que eso es lo importante para nosotros. Gozándonos nosotros. Imagínense, regresando a Pablo, imagínate si él estaba desanimado. ¿Verdad? No, ya sabía que no deberíamos llegar aquí. Estaba correcto la primera vez. Puede haber duda. Tal vez no escuché bien a Dios. Tal vez pensé que Él dijo no, pero realmente era así. Es la primera vez y hay dudas. Y nos desanimamos. Pero no, cuando descubrimos esas victorias que estamos gozándonos, ahora podemos llevar a otros que vengan a ese mismo gozo. Espero que puedan ver qué importante es esto. El tema, recuérdense de Hechos, es ser testigos de Jesucristo. Es el propósito de tú y yo, como creyentes. Es ser testigos de Jesucristo. Ayudar a otros que vengan a Cristo. Cuando estamos desanimados, no hay gozo, realmente no estamos extendiendo esperanza a nadie. El enfoque no está ahí. Está en las circunstancias. Pobre yo, pobre mí. Es muy difícil mi vida. Nadie me entiende. Entonces eso es muy importante. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos dé fuerza. Activar la fe que te salvó, el gozo que Dios te dio, para extenderlo a muchos más. Mira, noten esto. En 2 de Corintios 4:17. Y espero que eso sea de bendición para nosotros. Mira cómo dice Pablo. Esa es la perspectiva que tenemos que tener como cristianos. En la tribulación, en tu aflicción, dice, esta leve tribulación momentánea es por un tiempo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso es lo que viene en el futuro. Esa es la perspectiva eterna. ¿Saben lo que tú estás pasando hoy? ¿Qué dice aquí? No importa qué doloroso o qué tanto destrucción ha causado, dice aquí, es por un tiempo. Eso no es el fin. No, en la comparación, como aquí dice, en eterno, el eterno peso de gloria, en comparación, no es nada. Entonces no se enfoquen en esto, enfóquense en lo eterno. Miran arriba, piensan en Jesucristo. Y por eso dijo Pablo en el verso siguiente, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esa es la perspectiva eterna. Eso es ahí donde debemos mantener nosotros el enfoque. Y Dios en su gracia nos recuerda, iglesia, no miren sus circunstancias. Y no le estoy quitando el peso de lo que tú sientes. No, tú no eres sensible, pastor, qué malo eres, no entiendes las emociones. No, yo lo entiendo muy bien. Y yo no digo que lo que tú sientes no es nada. No, yo entiendo. Pero yo simplemente te quiero animar que es breve. Es breve. Pon tu mirada en Jesús y en Él vas a encontrar gozo. Vas a poder cantar himnos. Eso es lo que quiero hacer esta noche, recordarles de esto. Yo lo he experimentado varias veces. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado. Entonces tenemos que hacer una opción tú y yo. Tú y yo hacemos una decisión. Voy a desanimarme
o voy a gozarme? ¿Voy a desanimarme o voy a hacer una bendición? Como dijimos, el que se goza puede ayudar a otros para que ellos también se gocen. Eso debe ser un cristiano. Yo me gozo y ¿quieres gozarte conmigo? Te digo, ¿cómo? Cristo. Eso es efectivo, eso es acción. Entonces no se desanimen, iglesia, gócense. Y fíjense lo que resulta, con esto vamos a terminar. Es la audacia de Pablo o el denuedo. En verso 35 a 40, tenemos que ir rápido, mira, en verso 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salir y marchaos en paz. Entonces, buena noticia, ¿que no? Son libres, váyanse, libres. Creemos que si iban a irse, vámonos aquí, pero no. Pablo no hizo esto. En verso 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Wow, él no quiere salirse de la cárcel. Ese Pablo no se quiso ir. Eso es el denuedo. ¿Por qué? ¿Por qué este denuedo? ¿Por qué quedarse en la cárcel? Pues yo creo que Pablo estaba dando un ejemplo para los creyentes ahí en Filipos. Les quiere dar un ejemplo para que ellos también, y una bendición para ellos, para que ellos no sean acusados falsamente, que esto sea una lección, sea bendición para los creyentes, nuevos creyentes en Filipos. Y esto habla del denuedo de Pablo. Y eso realmente ministra a la iglesia, ministró a mí, porque hay tiempos que Dios me pone en un lugar que tengo que decir algo. Y a veces no digo nada. Entonces, ¿sabes que hay tiempos que tienes que decir algo? Y eso requiere denuedo. Cuando hay una injusticia, está bien decir que no, esto es una injusticia. Esto no está bien lo que vamos a hacer. Eso es malo. Y a veces requiere que el cristiano se levante y lo diga. Ese es un buen ejemplo. Y espero que cada uno de nosotros tendrá esa convicción que dice, ok, tengo que decirlo. Pero igual, prepárate por la consecuencia. Pero es mejor hacerlo bien. Siempre hazlo bien. Y lo demás, no te preocupen. Dios es justo. En verso 38 dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es interesante que en verso 40 dice que los animaban, los consolaron. Otra vez, cómo Dios nos puede usar a nosotros, pasando una aflicción, pero cuando estamos la perspectiva en Cristo, podemos animar a ayudar a otros. Porque parece que Pablo y Silas son los que deberían ser animados. Oye, Pablo, Silas, vengan, hay que ministrar a ustedes. Me imagino que duro era su prueba, pero se encuentra al revés. Los que sufrieron son los que están animando a los otros. Y eso es una ilustración tan hermosa. Entonces tú estás herida, con dolor. Tú eres la persona perfecta para ministrar a otro. De hecho, el que ha sufrido es un candidato excelente, porque entiendes, ¿verdad? Y tú sabes quién te dio la consolación.
Tú has experimentado la fuerza que Dios te dio. Pues tú eres perfecto para ministrar a otros, para darles consolación y animarlos, traerlos a Jesucristo. Entonces, yo te quiero animar, si tú estás en dolor, sufriendo, sea lo que sea tu prueba, busca animar a otra persona. Bendice a tus hermanos y tú vas a ser muy bendecida en eso y Dios va a ser bendecido. De hecho, es un consejo que hago muy seguido, el que está pasando prueba. Porque la reacción es, me voy a sentar por un tiempecito. Y digo, no hagas eso. Sentarte en estar triste y desanimado no es sano para un creyente. Ahí él va a ver el enemigo y ya sabemos que es como un león y es bien dragón ese león buscando a un débil. ¿Quién está caído? ¿Quién está desanimado? Y ahí viene, comienza a atacar. Pero el que continúa sus ojos mirada en Jesús, sirviendo a pesar del dolor, está protegido. Porque Dios ahí está. Nos hay que bendecir a otros, amar a Dios y amar a los demás. Eso lo vamos a ver el domingo. Y por eso lo conecté aquí. Amar a Dios y amar a los demás. Pablo lo está haciendo. Qué gran ilustración. Quiero terminar, vamos a orar. Y mientras que yo estoy orando, ustedes, iglesia, también oren. Rinden cuentas con el Señor. Dale gracias. Que te dé fuerza si estás en una prueba para no estar en un estado de desánimo. ¿Verdad? Gócense. Vamos a orar.